comete un error, él se va para Gad. Se va para Gad. ¿Dónde? Donde el rey Aquís. Se va para allá, huye para allá. Pensando que si, vea esto, el rey David, como estaba huyendo de Saúl, y Saúl tenía guerra, tenía conflicto con los filisteos, el rey David ideó un plan. Él dijo, bueno, yo voy a huir cerca del territorio filisteo de manera que Saúl no pueda llegar allá porque ahí están los enemigos de Saúl. Entonces, en cierta medida, él estuvo huyendo hacia el rey Aquís, hacia el lugar de los filisteos, y era una manera de él sentirse un poquito protegido para que Saúl no lo matase. Pero ¿qué acontece? Dice la Biblia que el rey Aquís se dio cuenta que él era David, aquel hombre donde las doncellas una vez gritaron, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. De manera que cuando el rey Aquís se da cuenta que este es David, David tuvo miedo porque no se sentía seguro aún en ese lugar. Y dice la Biblia que Saúl entonces huyó y se fue de ese territorio. Y les comento esto, mi hermano, porque después de este acontecimiento, ahora sí podemos entrar a nuestro pasaje de estudio, el capítulo 22 de Primera de Samuel. Y yo quiero que vaya conmigo al capítulo 22 desde el versículo 1 y leamos estos pasajes. Dice la Biblia lo siguiente, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa, a Moab, y dijo el rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni ninguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Not, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace
hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás salvo. Amén. Amén. Mis hermanos, vemos aquí el pasaje que nos está enseñando la Biblia. ¿Dónde se esconde David? Se esconde en la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán. David, mis hermanos, no podía volver a su casa. David no podía ver a su esposa. David no podía ni siquiera hablar con su mejor amigo Jonathan, con el que había hecho pacto, un pacto un pacto de protección, un pacto de ayuda mutua. No podía ir a ninguno de ellos porque Saúl los iría a buscar entre ellos y les podría hacer daño, también como lo hizo con el sacerdote Ahimelech. Es increíble porque, mi hermano, Saúl tenía tanta ira, tanto odio, tanta venganza, que quería acabar con la vida de David. Pero por otro lado vemos, como lo vimos ahorita, David, a pesar de que fue el hombre que las doncellas, el pueblo clamaba, el pueblo gritaba, el pueblo gritaba con tanta fuerza y decía: David mató a sus 10,000. Y a donde el rey Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, dice la Biblia que David siempre llegaba victorioso. Dice también la Biblia que David se manejaba prudentemente entre el pueblo y entre el rey. Él daba buen testimonio. Pero este hombre que fue aclamado en esa época, un hombre que alcanzó batallas, victorias, ahora no tenía a nadie a quien acudir. No tenía. Dice que no podía ni siquiera hablar con su mejor amigo, no podía ver a su esposa, no podía ver a nadie. Podemos ver cómo, lo leímos hace rato, cuando él se reunió con el sacerdote Ahimelech, inmediatamente dice la Biblia que Saúl fue y mató a 85 sacerdotes. Mis hermanos, David no podía ni siquiera ir a la casa de Dios. No podía. Porque Saúl, en su coraje, pudiera ser que matara a los sacerdotes, como lo acabamos de leer en los versículos 18 y 19, donde dice que Saúl le dio la orden a Doeg
para que matase a todos los sacerdotes. David estaba, y vea esto, David estaba completamente solo. David estaba completamente solo en la cueva de Adulán. Imagínese usted por un momento el vacío que sentía David. David se sentía solo. Y aparte con ese temor, con mucho miedo, mis hermanos, humanamente hablando, debía sentirse abandonado. Su familia no podía apoyarlo, no podían ayudarlo, sus amigos no podían ayudarle. El pueblo que lo aclamaba, el pueblo que gritaba, no podían hacer nada. Él estaba solo, mi hermano. Él estaba absolutamente solo. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando estaba preparando este mensaje es: ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido sola? ¿Alguna vez nos hemos sentido solos? ¿Que no tienes a nadie a quien acudir ante tantas dificultades y ante tantos problemas? Donde te sientes solo, sola y sin salida. Donde ves que cada día se suman las deudas, se suman los problemas, se suman las dificultades, las necesidades, y sientes muchas veces que no hay escapatoria. En algún momento todos pasamos por ese sentimiento de soledad. Bueno, David estaba así. David estaba solo, mi hermano. David estaba solo. Incluyendo, aún dentro de la misma iglesia, te puedes sentir sola, aislada. Eso puede pasar. Y muchas veces no es que no quieran ayudarte. Muchas veces no es eso. Sino que las circunstancias en las que te encuentras no te pueden ayudar. ¿Usted cree que David, en el momento como se sentía y estaba huyendo y estaba en la cueva de Adulán, usted cree que la Biblia dice en el versículo 1, dice: y toda la casa de su padre supieron y vinieron allí a él? Fueron a visitarlo, a ver a David, su hijo, su familia, siendo perseguido por un rey. Pero ¿qué podían hacer ellos? ¿Qué podían hacer ellos contra un rey y todo un ejército detrás de David? Aunque querían ayudarlo, no podían hacer nada. Asimismo, mis hermanos, hay circunstancias en las que no es que no nos puedan ayudar, no es en la que no quieran ayudarnos, es que no pueden. Y así se sentía David. David estaba atravesando por esto. David estaba en un momento de su vida donde la gente quería ayudarlo, pero no podían hacer nada por miedo a Saúl. Aquí tenemos a este David pasando por esta situación terrible y nada más y nada menos que está en peligro su vida. Y peor aún, su vida está en peligro sin haber hecho nada. Nada que le comprometiera su vida. Lo único que hizo David fue librar al pueblo de Israel de los filisteos cuando peleó con Goliat. Lo único que hacía David era vencer a sus enemigos. Pero ahí estaba en peligro su vida. David estaba solo, triste, sin poder ver a su familia, sin poder ver a su esposa. Quizás, mis hermanos, sin alimentarse bien. Quizás sin dormir bien por la angustia que vivía. Pero es increíble cómo Dios nos enseña por su palabra cuál fue la reacción de David en medio de esta angustia. Mi hermana, imagínese usted por un momento que el rey de España la esté persiguiendo a usted, junto con la Guardia Civil. Mire, no existe lugar donde usted se pueda meter que no la consiga. Porque simplemente usted está luchando contra un sistema, contra una gente que tiene poder. Y si usted se mete debajo de las piedras, allí lo van a conseguir. ¿Cómo cree usted que se sentía David siendo perseguido por el rey y todas aquellas personas? Y él estaba solo.
Así mismo, mis hermanos. Así mismo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros de que David estaba angustiado? ¿Cómo sabemos nosotros que David se sentía triste, solo y mal? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mi hermano, yo quiero que me acompañen un momento rápidamente al Salmo capítulo 142. Salmo 142. Vaya conmigo rápidamente. Salmo 142. Y vamos a leer desde el versículo 1 para que usted pueda ver cómo David expresa su angustia, su preocupación, su temor. Y este salmo, David lo escribió cuando se encontraba en la cueva de Adulán. Vamos a ver lo que David sentía. Lo voy a leer. Dice, Salmo 142, dice, versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazos. Aquí el salmista está expresando la angustia que sentía cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Versículo 4, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás mi propicio. Esa es la expresión de David cuando estaba siendo perseguido por Saúl y él estaba escondido en la cueva de Adulán. Usted aquí puede ver ese grito de angustia, de desesperación, de temor que tenía David. Pero también, mis hermanas, en el Salmo 57, Salmo capítulo 57, este salmo, en el Salmo 142 vemos explícitamente que David estaba angustiado, estaba mal, y él lo expresa. Pero en el Salmo 57 vamos a ver cómo David en este momento clama a Dios. Vea conmigo, aquí David también estaba en la cueva y él escribió este salmo también. Mire lo que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Aquí vemos, mis hermanas, un clamor a Dios, un clamor y confianza en Dios. Cuando la Biblia dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, nos está hablando de la urgencia de David por clamar a Dios, la urgencia de David con la que eleva su oración a Dios, porque en ti ha confiado mi alma. David se dirige a Dios como digno de toda confianza, y David está hablando esto cuando estaba en la cueva de Adulán, bajo temor. Él estaba solo, se sentía solo. David sabía que Dios tenía un especial cuidado de él. Por eso que dice el versículo 2, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Dice el versículo 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Ese Dios que me favorece, David sabía que Dios tenía un especial cuidado con él. Hermana, y yo le hago una pregunta. ¿Usted y yo no somos hijos de Dios?
Usted y yo no hemos nacido de nuevo. Usted tiene el mismo Dios que tiene David. David estaba convencido, a pesar de su soledad, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar del temor que vivía, él sabía que Dios tenía un cuidado especial con él. Y asimismo Dios también nos está hablando a nosotros. Indiferentemente de las circunstancias o las situaciones que estemos, tú tienes que estar convencida de que tú eres hija de Dios, de que tú eres un hijo de Dios y Dios tiene un especial cuidado contigo. Dios te cuida, Dios te protege. Dice la Biblia en el versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que se me acosa. Él enviará desde los cielos y me salvará. David sabía que no estaba solo. Su ayuda venía de Dios, mis hermanos. Su ayuda venía de Dios. Vea, en este salmo David está clamando a Dios a pesar de que su realidad era otra. A pesar de que su realidad era otra. Él sabía que aunque estaba solo, realmente no estaba solo, porque Dios estaba con él. Por eso es que él cita en el versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará. Del versículo 4 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombre que vomitan llamas. Aquí el salmista David está hablando de sus enemigos. Está haciendo referencia de la persecución terrible que él estaba sufriendo, a tal punto que describe a estos hombres, a Saúl y a todo el equipo que andaba con él, lo describe como leones al acecho. David está describiendo, mis hermanos, la persecución que sufre. Y no solamente sufre peligro físico, que querían quitar su vida, sino calumnias y las malas interpretaciones de sus palabras para destruirlo. Vea todo lo que David estaba viviendo, hermana. Todo lo que estaba viviendo. Versículo 5 es increíble porque en medio de la soledad, en medio del peligro, David ejerce la fe. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aquí vemos un grito de victoria, pero a la misma vez un arma contra los enemigos. Vemos que en medio de esta situación que está viviendo David, vemos que él ejerce la fe, él le da gloria a Dios, él exalta a Dios, él dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Tu gloria se va a manifestar aún en los enemigos que serán vencidos. Por eso es que él en un grito de fe, él lo que hace es exaltar a Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles de nuestra vida, aún en momentos de soledad, mi hermano? Glorificar a Dios, exaltar a Dios, es lo que David estaba haciendo. El versículo 6 dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. David sigue explicando las acechanzas de sus enemigos, las acechanzas del enemigo contra él, pero como siempre sucede, el malo cae en su propia trampa. Del versículo 7 al 11, mis hermanas, hay una alabanza a Dios por la victoria. Los enemigos de David quieren doblegar su alma. Ve al versículo 6, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Era lo que los enemigos querían con David, doblegar su alma. Doblegarla, mi hermano. Pero adivine que el salmista está firme en la fe. ¿Cómo sabemos que el salmista está firme en la fe? Ve al versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmo.
En pocas palabras, David está experimentando un momento donde el enemigo, a través de la persecución, a través de la calumnia, de la infamia, de todas las cosas, querían destruirlo. Había un momento en que David se sentía con esa carga, querían doblegarlo, pero él comienza a recitar y él dice: mi corazón está dispuesto, Dios, mi corazón está dispuesto, Señor, cantaré y trovaré salmo. ¿Qué está diciendo David allí? David está fortaleciendo su fe, David se está manteniendo firme en la fe. Firme, mis hermanos. Amén. Y una cosa que quiero comentarles, así como David mantenía su fe firme, Dios pide a cada creyente que se mantenga firme a pesar de la situación que estés viviendo, a pesar de la necesidad que estés viviendo, a pesar de las amenazas, los peligros, las maldades, las deudas, e inclusive cuando te sientes solo o sola. Mi hermano, Dios quiere que te mantengas firme. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esta oración? ¿Cuál fue el resultado? Del 8 al 10, mis hermanos, dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Es increíble porque David se autoexhorta a sí mismo. David se anima a sí mismo a buscar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar a Dios. Por eso que dice el versículo 8: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Él mismo se autoexhorta, obligándose a adorar a Dios a pesar de la circunstancia y la soledad que estaba viviendo. Y es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros, mis hermanas, a pesar de la necesidad, las deudas, los problemas. A veces te sientes cargada, sientes que no avanzas más, pero Dios te dice: levántate, autoexhórtate, examínate, alaba a Dios. Por eso es que Él dice: despiértate, alma mía, busca, glorifica a Dios, despiértate, a salterio y arpa, canta a Dios, adora a Dios. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí. Pero vean lo más maravilloso, mis hermanas. Después de esta oración, Dios responde a David. Vea en 1 Samuel, sigamos en nuestro capítulo, 1 Samuel, capítulo 22. Vea lo que dice el versículo 2. Vayamos a nuestro versículo 2 y mire lo que dice. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vean, después de la oración, después de él clamar a Dios, él estaba solo. Recuerde esto: él estaba solo, triste, él estaba mal. Pero dice la Biblia que se llegaron a él fueron los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu. La pregunta es la siguiente: ¿por qué estos hombres se encontraban en esa situación de amargura? ¿Por qué estos hombres estaban endeudados, con problemas? ¿Qué pasó en la vida de estos hombres? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la Biblia responde a eso, mi hermano. La Biblia responde a eso. Para que usted pueda entender, es interesante porque Dios, no lo busque, yo se lo voy a decir. Dios, en los primeros capítulos de 1 Samuel, capítulo 8, para ser más preciso, de los versículos 10 en adelante, ¿se recuerda usted cuando el pueblo de Israel era gobernado por medio de jueces? Acuérdese que era un gobierno teocrático. Dios gobernaba a su pueblo a través de los jueces. Pero después el pueblo comenzó a gritar y a clamar y a decirle a Samuel, al profeta Samuel, le dijo: nosotros queremos un rey como las demás naciones. Queremos un rey. Y dice la Biblia que Samuel no le agradó esto. Pero Dios le dijo a Samuel: tranquilo, dale rey, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Bueno, en los capítulos 8
del versículo 10 en adelante, Dios le dice al pueblo lo que el rey les iba a hacer. Dios le dice lo que el rey les iba a hacer. Dios le dice, mira, este rey que les voy a poner, que ustedes están exigiendo porque me han desechado a mí, este rey, bueno, va a diezmar sus viñas, sus tierras, va a agarrar a vuestros jóvenes y los pondrá a trabajar, va a haber mucha injusticia. Pero bueno, ustedes quieren rey. Bueno, mis hermanos, estas personas que se unieron a David estaban descontentos con el rey Saúl. Porque muchos de ellos no estaban de acuerdo con su reinado. Muchos estaban inconformes con la opresión y la injusticia que vivían. Y por eso es que la Biblia dice que ellos estaban amargados de espíritu, estaban endeudados y con muchos problemas. Algunos perdían sus tierras, otros diezmaban sus rebaños. Estos son los que se unen a David. Y vea cuáles son las consecuencias de desechar a Dios y poner la confianza en el hombre. ¿Por qué ellos estaban en esa condición afligidos? ¿Por qué estaban endeudados, amargados de espíritu? Porque ellos mismos desecharon a Dios y pidieron por rey a un hombre. Y bueno, ellos estaban viviendo en carne propia lo que Dios ya les había dicho, lo que el rey haría con ellos. Y por eso es que la Biblia dice que entonces estos hombres fueron los que se acercaron a David, como dice allí, los afligidos y todo aquel que estaba endeudado. Perdón. Noten, mis hermanos, noten la clase de gente que siguió a David. No fueron los mejores soldados. No fueron generales, capitanes. No fueron personas en las que David podía refugiarse y poder ser ayudados por ellos. No fueron ese tipo de personas. No fueron personas, mis hermanos, que tenían alguna habilidad como para poder ayudar a David. No. Noten aquí que eran gente afligida. Mis hermanos, ¿qué es una persona afligida? Una persona afligida es una persona cargada. Es una persona con problemas, hermano. Con problemas. Es una persona que está triste por los problemas que está viviendo, que siempre pasa algo, un problema y otro y otro. Es una persona que vive triste, es una persona afligida. Es una persona que siente el peso de la situación a tal punto que lo oprime, hermano, lo oprime. Eso es una persona afligida. Es tanto que te oprime, tú sientes que no puedes más. Te dan ganas de llorar, a veces no sabes ni qué hacer. Eso es una persona afligida. Y esas son las que se acercaron a David. Gente con deuda. ¿Quién no tiene deuda, hermano? ¿Quién no tiene deuda? Nada más con el arriendo, ya eso es un hueco sin fondo, ¿no? Todos lo sabemos, todos lo vivimos. Pero ¿quién no tiene deuda, hermano? Y aquí seguramente eran personas que tenían deudas económicas y no encontraban cómo pagar esa deuda. Gente amargada de espíritu. ¿Qué es una gente amargada de espíritu? ¿Cómo es eso? Personas, mis hermanos, personas que por cosas que habían vivido, no sé si han escuchado el dicho que dice la universidad de la vida, cuando la vida te golpea, cuando a veces eres víctima de cosas que te hacen personas, que te afligen, te hacen sentir mal, por situaciones que están pasando a manos de otras personas. Están tan amargados estas personas, estaban tan amargadas que aunque querían sonreír, la sonrisa salía amarga. Era una sonrisa falsa. Usted no ha visto que hay personas que por más que se ríe, usted dice que es una risa hipócrita, no es sincera. Eran personas amargadas, hermano. Y quiero que les diga algo.
Son personas así amargadas por los golpes que han llevado en la vida. Y se decepcionan. Mis hermanos, la amargura es algo dañino para nuestra vida. Porque el que no sana la herida de la amargura, el que no sana, el que no confiesa la amargura, tarde o temprano terminamos lastimando a aquellas personas que no queremos lastimar. Y lamentablemente, las personas que se dan cuenta cuando brota una raíz de amargura en tu vida, son las que se encuentran a tu lado. Son las que se encuentran a tu lado, las que están más cerca de ti y son a las que le haces daño. Sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, un primo, un familiar, X. Mis hermanos, nosotros no debemos estar amargados. Aunque estemos en una situación terrible, aunque estemos en necesidad, aunque tengamos problemas, deuda, no tenemos que estar amargados porque tenemos a Cristo, hermano. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo murió para quitar toda culpa, toda amargura. Él pagó con su sangre nuestras deudas y culpas. Él murió para quitar nuestra aflicción. Recuerden el salmista David. Alma mía, clama, alma mía, busca a Dios, alma. Él mismo se autoexhortaba. Ahora bien, mis hermanos, cuando nos veamos en medio de una situación terrible, tenemos que darnos cuenta que así como estos hombres afligidos, amargados, estos hombres buscaron a David. Nosotros, mis hermanos, cuando nos encontremos en una situación terrible, busquemos a Jesús. Amén. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo.